Ok, bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy con el invitado miembro de honor de nuestra sociedad. Y bueno, no sé si venezolano sería la segunda, la- el segundo país, porque tiene varios países donde lo reciben. Pero bueno, bienvenido, doctor Lugo. Bienvenida la doctora Elisa Lunate, otorrinolaringólogo venezolano, miembro del Comité de Sueño de la Sociedad Venezolana de Otorrino. Y bueno, por supuesto, agradecerle al doctor Lugo la gentil invitación al próximo Congreso Panamericano para el 2027, en donde tendremos pues, puertas abiertas y condiciones especiales para nuestros miembros de la sociedad. A continuación, bueno, doctora Elisa Lunate, eh, bienvenida y bueno, adelante. Gracias por la invitación, doctor Juan Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Estamos muy contentos y agradecidos de contar hoy con la presencia del doctor Rodolfo Lugo. Quienes lo conocen saben que es referente importante de la materia acá en Latinoamérica, siendo para muchos de nosotros un gran maestro y modelo a seguir en el mundo de la cirugía de sueño. Te los digo con propiedad, yo que soy ex fellow de la 22ª generación del diplomado. Bueno, sin más preámbulo, me permito presentarlo. El doctor Lugo es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Es profesor titular de la Cátedra de ISSSTE Monterrey, México. Expresidente de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial. Expresidente de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología, la FESORMEX. Miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Cirugía de Sueño. Es socio honorario de la Sociedad Española, Venezolana y Ecuatoriana de Otorrinolaringología. Y bueno, bienvenido profesor, es un honor tenerte aquí hoy hablando sobre la cirugía de sueño, ese 20% tan importante de atender. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. perdón, antes de que el profesor inicie, yo quisiera, sin escucharlo y digamos, quisiera que todos los participantes escriban en este momento en el chat, ¿qué será ese 20% al cual se refiere el doctor Lugo? Vamos a ver, antes de escucharlo. Vamos a hacer un pretest. Entonces, en el chat pueden escribir a qué se refiere el doctor Lugo con ese 20%. Vamos, Shadi, te veo. Los que van a consulta muy poco por apnea durante el sueño. Bueno, esa es la pregunta, Danifer. A ver, ¿a qué se refiere ese 20%? Escriban opciones. A ver, Que no puedo chatear. en donde dice chat. ¿Será las mujeres que roncan o las mujeres con apnea? Ajá, ronquido, pero es un poco más específico. A ver, déjame ver, yo tengo por aquí. No, nada. A ver, ¿qué se les ocurre? Nada todavía. Bueno, doctor, vamos Ninguno. entonces, solo el 20% va a la consulta por apnea del sueño. Ajá, el paciente que, aun cuando no es su motivo de Los consulta, endotipos. Los encontramos el endotipos, los examen endotipos. signos y síntomas para pensar en transformista del sueño. El pequeño grupo que tiene más factores anatómicos en su patología, pues, que son los que más se Ajá, pueden favorecer en cirugía de ok, sueño. ok, Ah, factores anatómicos. terrible, no puedo escribir, no sé qué pasa con mi teléfono, no puedo escribir. Bueno, ahora sí, bienvenido, doctor. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, Elisa, que es un gustazo ver a todos mis amigos venezolanos. A veces encargo a Ronaldo, que anda por allá, este, sufriendo en los Roques. Sí, Ahí me lo tratan bien, por favor, el Ronnie.
No, la verdad que muy contento, es un honor participar aquí con la sociedad venezolana. Saben que les tengo un especial aprecio y siempre disfruto mucho trabajar con todo el grupo venezolano, que es un muy buen grupo y es un grupo muy movido y que siempre es un honor para mí decir que soy miembro de la Sociedad Venezolana de Otorrino. Y pues sí, la verdad que gracias a Dios el desorden respiratorio del sueño es muy común. De hecho, hay muchísimos pacientes de desorden respiratorio del sueño. Y de todos esos pacientes que tienen desorden respiratorio del sueño, si nosotros le ponemos un número de 100 pacientes que tú ves de sueño, 20 pacientes pueden ser pacientes que se les puede realizar una cirugía de sueño como alternativa al CPAP. Ese es por eso que el 20% es importante cómo atenderlo. Comentaba que si nosotros metemos el concepto de optimización de CPAP, puede subir ese porcentaje a casi 40% porque entra la cirugía de nariz como un potencial optimizador del CPAP, no como una alternativa como al CPAP en sí, pero sí se opera un poquito más si metemos la cirugía de nariz. Pero la cirugía de nariz no la metemos en el concepto de cirugía multinivel, sino faringe, lengua, epiglotis, cuello, paladar, amígdalas, todo eso, ¿verdad? Entonces, más que nada vamos a hablar de cuándo, cómo operar y a quién no, que es lo más importante. Voy a tratar de compartir mi imagen. Voy a, a pasarla, ahí está. Y voy a minimizar un poco ocultar mi vista para que se pueda ver mejor la presentación. Muy bien, entonces, vamos a empezar con nuestra charla. Ese 20% que se debe operar en los desórdenes respiratorios del sueño y a quién no, que esto es lo más importante, a quién no se le debe operar. Es una pregunta que nos hacen muy seguido, que nos hacen muy común. Dicen, ¿a quién operas, a quién no? Y pues la verdad no es tan sencilla contestarla porque, como estoy comentando, de 100 pacientes con desorden respiratorio del sueño, que es el desorden respiratorio más común, el desorden del sueño más común es el insomnio. El segundo desorden del sueño más común es el desorden respiratorio del sueño. Y dentro del desorden respiratorio del sueño, lo más común es la apnea del sueño, pero tenemos otras obstrucciones respiratorias que van de la mano con esos síntomas. A mí me preguntan que si pongo CPAP o si estoy peleado con el CPAP. El 80% de mis pacientes se va a CPAP y mi tarea es que lo siga usando, no como que ponerlo y olvidarme del paciente. Y ahí es donde entra el concepto de optimización CPAP, que ya es otra cosa y es tema de otra charla, pero obviamente el tema de hoy es ese 20%. Y aquí entra esta premisa de Sun Tzu: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mis batallas. Aquí el enemigo, me duele decirlo, pero es el paciente. ¿Por qué? Porque en ocasiones ese paciente que tú tratas, si te va mal, se va a convertir en uno de tus peores enemigos. Y en esta época de demandas y todo eso, tenemos que estar seguros de que le vamos a ofrecer un buen tratamiento a este paciente, ¿verdad? Entonces, el triunfador de mil batallas es las cirugías. Todos queremos hacer cirugías exitosas. Entonces, la estratificación de riesgo es lo más importante. Tenemos que saber si este paciente tiene un riesgo alto, intermedio o bajo. ¿Y qué me lo va a dar? Desde que entra el paciente al consultorio. Desde que el paciente entra al consultorio, tenemos que saber si este paciente es un paciente de riesgo alto, moderado o bajo. La historia clínica, la higiene del sueño, los medicamentos que está tomando, los hábitos de sueño, el ejercicio, los estimulantes. El motivo de consulta es clave cuando el paciente entra al consultorio, ¿verdad? Cuestionarios, ustedes utilicen los que quieran. A mí me gusta mucho utilizar el Epworth, es muy cómodo, es muy entendible para el paciente. El Stop Bang, la escala de Nose, nosotros como otorrinos tenemos que clavarnos mucho en la sintomatología nasal, y una escala de movilidad, una escala de calidad de vida normal que el paciente tiene que llenar, y obviamente clavarnos en el examen físico, el índice de masa corporal, el perímetro del cuello, perímetro abdominal, una buena exploración nasal que incluya la válvula nasal,
anatomía de faringe y en ocasiones una la faringoscopía despierto. Ya que nos enfocamos en eso, nos vamos a los síntomas que todos sabemos que nos deben de poner un puntito ahí importante cuando vemos un paciente de desorden refractorio de sueño. En este caso, pues los más comunes y lo que hace que el paciente vaya al consultorio es el ronquido, las apneas atestiguadas, el paciente que se levanta a hacer mucho, a orinar en la noche, o la sensación de ahogo o jadeo nocturno. Los síntomas diurnos, que es muy común, la somnolencia diurna, la fatiga, el sueño no reparado, la calidad de vida. Motivos más comunes de consulta es, paciente, doctor, yo se me obstruye la nariz, se me obstruye la vía respiratoria, ronco y tengo fatiga o sueño no reparador. Y los neurocognitivos, que esos nos pueden tener que poner, eso tenemos que tenerlos como un punto importante. Cuando ya el paciente tiene alteraciones en la memoria, en el ánimo, en la alerta, atención y problemas de personalidad, tenemos que saber que ya estamos con un paciente que puede tener cierta gravedad en su entidad. Me gusta mucho basarme en este artículo que la verdad es muy interesante, es del 2024, es un metaanálisis de 1.522 pacientes, hicieron una revisión sistemática donde revisaron 25 estudios diferentes con 1.522 pacientes que incluyeron y que hicieron una evaluación por endoscopía de sueño inducido, donde encontraron que la endoscopía de sueño nos ayudó a observar los datos de obstrucción relacionados a una falla probable quirúrgica en estos pacientes. Por ejemplo, si la cirugía de sueño se enfoca o se programa o se indica vía una endoscopía de sueño, la falla quirúrgica está en aproximadamente un 37%. ¿Y en qué pacientes hubo esta falla quirúrgica? Hicieron un análisis en qué pacientes tuvieron este 37% de falla. Encontraron que tenían un alto índice de masa corporal y un alto índice de apnea. Fíjense cómo lo anatómico, que es el índice de masa corporal, es un factor que tenemos que tener en cuenta. Y el alto índice de apnea y hipopnea, que ya no es anatómico, sino es objetivo del estudio de sueño. En estos pacientes, los colapsos más complicados que encontraron fue el colapso concéntrico. Yo voy a presentar un ejemplo. Una endoscopía de sueño inducido, un colapso concéntrico, en la primera posición. Ya en hipofaringe, ya es lateral. Las tensas de las amígdalas, pero se pegan ahí arriba. Es un colapso de pared lateral y de anterior-posterior. Anterior y lateral, porque el colapso es 50 y 50, o sea, hay un cierre lateral y 50 anterior, ahí está la disminución de oxígeno. Este es el famoso colapso concéntrico, es uno de los colapsos más complicados y es uno de los colapsos que más nos pueden contraindicar ciertos tipos de procedimientos. Vean este tipo, otro ejemplo, el nivel de la exploración, la oxigenación que tiene el paciente, está con la boca cerrada, y vean cómo está cerrado el colapso de manera concéntrica o circular, o en embudo, que me gusta a mí decirle a los pacientes. Está en el flóter palatino y el cierre lateral. Ese es un colapso concéntrico. Otro colapso complicado en esta revisión sistemática es el paciente que tiene un colapso lateral con amígdalas pequeñas y un déficit transverso palatino. Y ese también es importante evaluarlo, porque al parecer ustedes creen que es un paciente ideal, pero cuando vemos este déficit en el paladar duro, que a simple vista podemos verlo, es un paciente que podremos tener cierta problemática, ¿verdad? Vean, este paciente es un paciente respirador oral de toda su vida, vean cómo ronca, el paladar flóter palatino, un cierre a expensas de las amígdalas, el esfuerzo que hace al expirar. Pero cuando exploramos a este paciente, vemos que las amígdalas son grado 1, y cuando lo vemos en la endoscopía de sueño inducido, ya vemos que las amígdalas se salen de su cápsula y obstruyen. Por eso es tan diferente ver unas amígdalas en reposo, despierto, que verlas en descanso, y irónicamente no en reposo, sino se salen de su cápsula y hacen un movimiento dinámico a línea media.
Aquí estamos viendo otro colapso que puede ser complicado, el colapso anterior con alveolas linguales y obstrucción de base de lengua que puede ser parcial o completa. Aquí le paro un poco el video para que ustedes vean cómo en el paladar no hay tanta inestabilidad, o sea, el paciente no ronca tanto, sino se colapsa, pero en la zona de la base de lengua se ve como una obstrucción, casi el 100% de la base de la lengua obstruyendo y empujando la epiglotis hace que le baje el oxígeno a este paciente. Entonces, es bien importante evaluar los varios niveles en la exploración dinámica con sueño inducido. Voy a seguir con el video. ¿Es de la hoja No. Se ve el estilo de la comunicación. Y pues para eso, si se han fijado, pues estamos nosotros teniendo una muy buena herramienta que es la endoscopia de sueño o la endoscopia de sueño extendida, que hemos tratado de reportar y que ya estamos en las últimas fases de eso, para, más que nada, presentar nuestro protocolo de exploración, que pues pudiera decir uno que es lo más que se hace a nivel mundial, pero realmente las exploraciones extendidas o las endoscopias de sueño intervencionales no se usan mucho a nivel mundial. No es lo mismo mirar que observar, por eso es bien importante, yo siempre les digo a todos los colegas y amigos que vienen a acompañarme en una temporada, es que es muy diferente el que está ahí mirando al que está observando. Acuérdate que el mirar es nomás estar pasando los ojos por ahí. Hay que dirigir la vista, o sea, la detiene, se queda y está analizando lo que está viendo. Entonces hay que educar la vista para ver qué estamos observando. Fíjense cómo en este paciente, en el cual en esta misma diapositiva voy a presentar la opción supina, la lateral izquierda y la lateral derecha. Vean cómo estamos escuchando el ronquido, viendo cómo hace esfuerzo por afuera, cómo baja su oxígeno, cómo está haciendo inspiración forzada, qué es lo que está provocando el ruido, qué es lo que está provocando la desaturación. Y después nos vamos a lateral. En este caso, el lado derecho. Siempre que estamos del lado derecho, viendo si cambia el ruido, si cambia el ronquido, si mejora la oxigenación, si mejora el colapso, en este caso de la hipofaringe. Y después nos vamos al lado izquierdo. Siempre hay que preguntarle el lado favorito al paciente o el lado fisiológico que tiene el paciente. Siempre tenemos que, en este caso, si vas a hacer algo de exploración dinámica, tratar de buscar las posiciones, ¿verdad? Vamos a ver los datos, o sea, pues tenemos que ver datos despiertos y datos dormidos. Ambas medidas son importantísimas para nosotros encontrar si es un paciente ideal o no ideal para cirugía. Por ejemplo, en este estudio también del 2018, donde dicen si la endoscopía de sueño inducido predice o me dice exactamente qué está pasando con los pacientes que se les va a realizar una cirugía, por en este caso una uropalatofrengoplastía, una amilectomía. En algunos lugares todavía siguen haciendo uropalatofrengoplastías. O el agregarle la cirugía faríngea a una amilectomía en un paciente normal. Estamos viendo cómo en este paciente, en este estudio, el DICE nos ayudó a decidir esto. Por ejemplo, en el grupo con malos resultados, está muy interesante este artículo, porque dividieron en dos grupos, 85 pacientes en un grupo con malos resultados, 85 pacientes en un grupo con buenos resultados. Y encontraron que en el grupo de malos resultados, encontraron que era un paciente con obstrucción de base de lengua completo y colapso concéntrico, como en este video que están viendo, un colapso concéntrico típico, pero aparte del colapso concéntrico, una obstrucción de base de lengua, como en este paciente se le ve. Una obstrucción de base de lengua completo, casi el 100%, nos hace pensar que puede ser
complicado el corregir esta vía aérea. Y en este estudio, en este grupo, se encontró esta combinación de solución. Y hay que tener mucho ojo al sugerir cirugía. Si se van con una, o sea, con una simple cirugía faríngea, una simple amidolectomía, el paciente puede seguir con síntomas y con problemas respiratorios durante la noche. En el grupo de buenos resultados, encontraron que era más común encontrar un colapso anterior y palatino, y amígdalas entre más grandes mejor. O sea, si tú encuentras un paciente adulto con amígdalas grado 4, tiene ronquido, y le haces el estudio de sueño y no sale con tanta apnea, con tanta saturación, pues se sacó la lotería, porque pues quitando las amígdalas el paciente va a ir muy bien. Pero en ocasiones también tienes que hacerle algo en la faringe o algo en el paladar, pues para optimizar este resultado. En el grupo de buenos resultados encontramos que este colapso, como están viendo ahí, las tensas de las amígdalas, colapso parcial de base de lengua, podemos corregirlo muy bien con una amidolectomía. Acuérdense, si el paciente tiene dudas de la cirugía, siempre es bueno tratar de explicarle al paciente siempre los pros y contras. Es explicarle que el tratamiento es un tratamiento alternativo al CPAP. Casi todos los pacientes que ustedes están viendo que les hemos dicho, a todos ya se les probó el CPAP. Esto no es de convencer al paciente, este es un error convencer al paciente. Si es necesario hacer teleconsulta, que nosotros nos basamos mucho en teleconsulta, siempre contestar todas las dudas del paciente antes de ofrecerle cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, porque las intervenciones que tienen más éxito, se les hizo una súper buena explicación. En este caso son pediátricos, a los papás, a las mamás, y en adultos explicarle qué es lo que nosotros estamos esperando de tener buenos resultados o no. Por ejemplo, conceptos. La mayoría de los pacientes con apnea obstructiva del sueño que se presentan en el consultorio o en la clínica de sueño tienen muchísimos conflictos en su decisión terapéutica. Estos pacientes, por lo general, ya fueron con el médico de sueño que no es cirujano, ya fueron con un neumólogo, ya fueron con un neurólogo, ya fueron con un psiquiatra, en ocasiones van con personas que ni doctores son, ya fueron con otros tipos de profesionistas a ver qué es lo que se les puede ofrecer. Y muchas veces están influenciados por su limitada información sobre las reales opciones y los riesgos que esto conlleva si les vas a hacer un tipo de procedimiento, en este caso quirúrgico. Y existe una necesidad de tener una herramienta que reduzca los conflictos sobre estas alternativas de tratamiento. Acuérdense, estos pacientes, por lo general, en México decimos ya están toreados. O sea, estos pacientes ya fueron a ver a varios doctores y casi es un problema. Recibieron diferentes opciones, algunas veces muy diferentes entre sí. Entonces vamos a hablar de datos duros. Datos duros que en ocasiones no nos gusta oír, pero los tenemos que decir. Es la ley de los instrumentos de Abraham Kaplan. La ley de los instrumentos de Abraham Kaplan es algo que se ha escuchado en muchos lugares, aunque por lo general no sabíamos que existía como una ley, que es que en vez de ofrecerle varias opciones al paciente, o sea, ser multimodal, eso sería la palabra ideal, o ser multidisciplinario, o sea, tratar de tener en tu equipo a personas que manejen diferentes tipos de tratamientos y encauzar al paciente para ello, es que si nosotros tenemos un martillo, a todos les veremos cara de clavo. Esa es la famosa ley de los instrumentos de Abraham Kaplan. Es tentador que si uno es experto en usar el martillo, pues a todos los queremos darle un martillazo y arreglar ese clavo. En pocas palabras, si yo soy maxilofacial y solo manejo avance maxilomandibular, no me manden un paciente para expansión lateral. O sea, yo no voy a hacer ningún DOM, yo no voy a hacer ningún SARPE, yo no voy a hacer ninguna expansión lateral, porque en mi conocimiento eso no sirve para la apnea del sueño, y yo le quiero hacer un avance maxilomandibular a todos, clockwise y todo ese rollo. Si yo soy otorrino, quiero hacerle a todos un tejido blando y quiero a todos cortarle la campanilla y quiero a todos quemarle el paladar y quiero a todos quitar las amígdalas, pensando que con eso va a solucionar el problema. Si yo veo que si yo soy el mejor cirujano de nariz, pues yo creo y pienso que operando la nariz este paciente va a mejorar. Y ese es el gran problema. No podemos ser tan obtusos, por así decirlo, tan cerrados, pensando que nosotros tenemos la solución. Tenemos que pensar de manera multimodal. Y ahorita el panorama actual, por eso decimos que son datos duros,
es que si un paciente con probable apnea obstructiva del sueño va con 5 otorrinos en cualquier parte del mundo, no estoy hablando Caracas, no estoy hablando Valencia, no estoy hablando Barquisimeto, no estoy hablando Monterrey, no estoy hablando Ciudad de México, Guadalajara, no. En cualquier parte del mundo, si un otorrino con probable apnea obstructiva del sueño va con un otorrino, con 5 otorrinos, los 5 otorrinos le ofrecen 5 opciones diferentes. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque eso hace que no tengamos los criterios unificados. Y otro problema es que el paciente con problema obstructivo del sueño va con un otorrino de sueño, ok, ya brincó, que ya no fue con un otorrino que hace otra cosa y ve de manera anecdótica pacientes con apnea del sueño y ronquido, sino va con un otorrino que tiene expertise en medicina y cirugía del sueño. Y va con él, y la decisión quirúrgica de este paciente, de este doctor, es por zona geográfica, no por lo que tenga el paciente. ¿Qué es una decisión quirúrgica por zona geográfica? Esto, dependiendo en qué parte del mundo esté, va a recibir cierto tratamiento que está en esa área muy en boga. Por ejemplo, si nos vamos a América del Norte, por lo general le van a ofrecer un óvulo palatofrengoplastía clásica o un implante dipoguloso que, aunque pensemos que suena que tiene 100% de efectividad, los implantes dipogulosos actualmente tienen un 73% de efectividad. Si nos vamos a Sudamérica, dependiendo de qué país, pues van a seguir haciendo uropalatofrengoplastías, ovulectomías, o si van a otros como Chile, como Brasil, pues van a hacer una frengoplastía lateral, en la cual no necesitan hacer ninguna endoscopía de sueño para sugerir una frengoplastía lateral, porque los que abogan por la frengoplastía lateral dicen que esta cirugía cura todos los colapsos que hay en una paciente con vía aérea superior obstruida. Si vas a la India, la cirugía más realizada en la India es la cetoplastía, que es una técnica que es buena, que nosotros la hemos practicado, pero en nuestras manos tiene una cierta indicación solamente en pacientes amidolectomizados, y con el advenimiento de la sutura barbada, pues hemos visto que podemos hacer otras opciones. Si vas a Australia, van a hacer su versión australiana de la uropalatofrengoplastía, pero en eso sí, a todos les hacen una reducción volumétrica de base lenta. Y si vas a Europa, pues depende de qué país de Europa. Si vas a Italia, van a hacer una versión de cirugía con suturas barbadas. Si vas al grupo de Forlì, te van a hacer una BRP. Si vas al grupo de Milán, te van a hacer una alianza. Si vas a otro grupo, te van a hacer alguna variante de barbadas. O en ocasiones, si vas a Alemania o a Bélgica, posiblemente pueden ofrecer implantes. Si vas a España, dependiendo de la escuela que sea la que tú recibas o la que tú vayas, te van a ofrecer algún tipo de procedimientos. Y aquí, pues, dato duro, es que si vas a Venezuela, te van a ofrecer láser, porque en Venezuela pues, todavía está de moda el láser. Y ahí, bueno, cada país tiene sus modas quirúrgicas. Entonces, tenemos que tener una atención a las señales de alarma. ¿Y cuáles son las señales de alarma? Para poder decidir quién es el paciente ideal para cirugía del sueño, y que se puede complicar, y muy de fea manera, se puede complicar en el intra y en el postoperatorio. Y esos riesgos van de la mano desde sus enfermedades persistentes hasta las relacionadas con su estilo de vida y factores psicológicos. Condiciones cardiovasculares, metabólicas, todas las relacionadas con su apnea del sueño pueden provocar que este paciente le vaya mal en la cirugía. Las red flags famosas. Paciente no ideal para cirugía del sueño, eso realmente en los rasgos de personalidad y entidades psicológicas. Eso es una red flag, es una bandera roja, y tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen problemas de personalidad, entidades psicológicas, no controladas, en especial los no controlados, que han tomado múltiples tratamientos psiquiátricos y que tienen muchos rasgos que nos pueden poner en riesgo la relación médico-paciente, y segundo, también el resultado. Tienen que tener mucho cuidado con estos pacientes con rasgos cognitivos y psiquiátricos, porque van mucho de la mano. Nosotros trabajamos mucho en la mano con el psiquiatra de sueño. Otra entidad es el riesgo que aumenta de pacientes con obesidad mórbida o con elevado índice de masa corporal. Algunas veces me preguntan que cómo le hago con qué cirugía le hago a los pacientes que tienen obesidad mórbida. Yo no se la hago, se lo hace mi cirujano general, que le hace una cirugía bariátrica, o le hago una traqueostomía, pero yo tengo mi
mi punto de corte en índice de masa corporal es de 32 para abajo. O sea, yo no voy a operar a nadie arriba de 32 de índice de masa corporal porque los resultados no son buenos y yo no quiero tener un paciente que se me complicó, un paciente que terminó en terapia intensiva o un paciente que se me clavó en el quirófano porque yo le ofrecí que le iba a quitar su apnea del sueño haciendo una cirugía ahí milagrosa en la faringe. Entonces, otro red flag importante son las enfermedades existentes. Riesgos que aumentan con pacientes que tienen problemas hemorrágicos, pacientes que se meten droga, pacientes que usan medicamentos en exceso para dormir, que usan drogas ilegales. Todos estos pacientes hay que tener cuidado, señores. ¿Por qué? Porque los resultados no son los que nosotros esperamos y podemos abrir una puerta que es difícil de cerrar después. Y otro, muy, muy común, es el insomnio que va de la mano o que está en conjunto con una apnea obstructiva del sueño. Esta entidad que en el ambiente del sueño le decimos comisa es súper común y créanme que nos puede echar a perder todo y eso lo sabemos desde que entra el paciente al consultorio, vemos el cuestionario y nos marcó insomnio. Señores, el insomnio es un riesgo que aumenta la falla, aunque le hayas hecho la mejor cirugía de sueño del mundo. Si el paciente tiene insomnio, deben tener mucho cuidado y tienen que tener a un experto en el manejo de insomnio en tu equipo, ¿verdad? Y obviamente el overlap, que es súper importante. El síndrome de overlap es el paciente que por lo general tiene un problema restrictivo, respiratorio pulmonar, y que aparte tiene apnea del sueño. Y ahí esa es la indicación clara del neumólogo, porque ahí sí es su área, abajo de las cuerdas vocales, manejar los problemas respiratorios restrictivos junto con el tratamiento de terapia de presión positiva. El síndrome de overlap es súper común y después del COVID se vinieron muchos pacientes con este problema y es pacientes que usan CPAP y usan oxígeno suplementario y en ocasiones va de la mano el tratamiento multimodal en este caso. Estos pacientes con síndrome de overlap tengan cuidado al querer ofrecer algún tipo de cirugía correctiva. Y otra cosa, el paciente que habla mal de un colega o el paciente que todavía no le hace nada y pone entredicho decisiones de otro tipo de doctores en las cuales en ocasiones tú puedes sentir que están un poco exageradas. Aquí entra mucho sentido común, ¿verdad? Aquí entra mucho sentido común, el conocer, el tratar de ver qué está pasando, el tratar de ver qué pasó, qué se le hizo, qué no se le ha hecho, qué se le ha ofrecido. Por lo general, hay que verlo bien frío. Si este paciente está hablando mal de un doctor, existe la posibilidad de que también vaya a hablar mal de ti. Oye, Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes y más en estas cirugías de extremo cuidado para tener buenos resultados. Entonces, nos vamos a puntos a tener en cuenta importantes para este tipo de pacientes, es que estos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, que por lo general no les está yendo bien con el CPAP, tienen dificultad en la toma de decisiones. Siempre traten de verlos en pareja con sus personas que quieren alrededor, porque la deficiencia cognitiva del paciente con apnea obstructiva del sueño puede provocar que este paciente tenga una mala toma de decisión. Y después andan diciéndote que pues, el paciente no tenía nada, que por qué lo operaste. Yo he tenido esa situación como que revolviendo las cosas, como si hubiera sido una cirugía estética, ¿no? Tienen una cirugía cosmética, que es en pacientes sanos, bueno, en comillas. Esto es muy diferente a operar a un paciente sano, porque esto no es un paciente sano, es un paciente que está enfermo. Y por lo general de repente llegan y te dicen, es que no tenía nada, ¿por qué lo operaron? ¿Por qué se puso mal? Digo, a ver, esto no es una cirugía cosmética, esto es una cirugía estética, esto es una cirugía porque el paciente está mal y porque el CPAP no le funcionó. Por eso es tan importante que cuando la toma de decisión sea hecha, vean que esté bien consensada con la pareja de cama, con los hijos, con los papás, porque el déficit cognitivo de la apnea obstructiva del sueño es severa. Es increíble cómo los pacientes les explicas 10 veces algo y el paciente, por la desaturación crónica que tiene nocturna, el paciente, la verdad, no entendió nada. Entonces, los que ya ven o los que tienen clínica de sueño no me van a dejar mentir en este tipo de aspectos. Entonces,
Al paciente se le va a ofrecer todas las opciones posibles que llegas a tener. Tratar de ser multidisciplinario, aunque es complicado y es muy difícil, y mucha gente dice que es multidisciplinaria, al final de cuentas, pues no lo son. A mí me ha tocado muchos doctores que dicen, yo soy multidisciplinario, y le preguntas, ¿con qué otorrino trabajas? Pues con fulanito, y le pregunto a él, y me dicen, a mí nunca me ha hablado. O sea, eso es súper común. O que yo le digo a un otorrino, oye, eres multidisciplinario. Sí, ¿cómo se llama tu neurólogo? Tu odontólogo. Entonces, sí hay que tratar de tener tu equipo, ser realista con lo que tú estás ofreciéndole al paciente. Nunca prometan algo que no vayan a cumplir. Eso es en la vida real, en la vida de negocios, en la vida amorosa, en todo. No pueden ser poco realistas. Tienen que ser muy, muy aterrizado en sus expectativas que tienen con este paciente. En conclusión, ya viendo a grosso modo lo que hemos estado viendo en este tipo de pacientes, si tu paciente es un usuario de CPAP y tiene un excelente apego y adherencia y además tiene buenos resultados, estos pacientes, por lo general, no le insistas en las alternativas. Uno de los riesgos número uno es que un paciente que le está yendo bien con el CPAP lo metas a cirugía. Tal vez la única cirugía que le pueden ofrecer es optimización de CPAP y ahí ya entra válvula, valvuloplastía, cornetes, septoplastia funcional. Si quieren hacerle rino junto con la septoplastia funcional, adelante, porque ya estás viendo a un paciente que le está haciendo optimización de CPAP. Pero quitarle y decirle que le vas a quitar el CPAP a un paciente que le está yendo bien, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque esa es una de las, no sé, pero es uno de los ejemplos más repetitivos en este ambiente de la cirugía de sueño. Otra conclusión es que si tú reconoces a tu paciente como ideal o no ideal, van a aumentar tus casos de éxito, porque muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu porcentaje de éxito? Y si les digo cuál es mi porcentaje de éxito, me dicen, está muy alto, ¿no? Pues digo, pregúntame cuántos rechazo, mejor. ¿Cuántos pacientes yo no los voy a operar, aunque digan que tienen todas las de ganar, algo me está haciendo pensar que este paciente no es candidato a cirugía y lo tengo que rechazar? Eso es bien importante en este tipo de patología respiratoria. El paciente tiene la última palabra. Esto es bien importante. Le tienen que decidir que la última palabra la tenemos nosotros, la tiene el paciente. El paciente dice, doctor, ¿está de acuerdo? Le dice usted como doctor a tu paciente, que esta es una alternativa de tratamiento y que vamos a ofrecerle algo para tratar de que aumente su calidad de vida, que no use el CPAP, pero que va de la mano con mucha tarea de parte del paciente. O sea, controlar el índice de masa corporal, seguir con hábitos de sueño saludables, no romper ciertas reglas que les ponemos a los pacientes. Y el paciente dice, yo me comprometo a hacer eso, entonces nosotros nos comprometemos a tratar de hacer la mejor cirugía, que nuestro entrenamiento, nuestro sentido común, nuestra experiencia piensa que este paciente es el ideal. Buscar entrenamiento ya como médico. Si uno no está dispuesto a invertir tiempo, ¿por qué otra persona va a invertir tiempo en ti? O sea, esa es una regla de oro. Si alguien está dispuesto a invertir tiempo en entrenamiento, yo tengo mi mínimo esfuerzo que tengo que hacer es tratar de que se aproveche ese tiempo en invertir en el entrenamiento de estos doctores. Y ahorita, a diferencia de hace unos años, pues la verdad que ya cada vez hay más opciones de entrenamiento en esta área, en el caso de medicina del sueño y en el caso de cirugía de sueño, ¿verdad? Entonces, para eso, pues busquen los grupos. Ya voy a entrar al área de avisos parroquiales, ¿verdad? Pueden unirse a la International Sleep Surgery Society, a la Sociedad de Cirugía del Sueño Internacional. Ahí está la página de internet. Tenemos cursos anuales, congresos bianuales. El año que viene en Bombay, del 20 al 22 de febrero, tenemos el Mundial de Cirugía del Sueño en el JW Marriott de Bombay. Ahí va a estar reunido la gran mayoría de los cirujanos de sueño más importantes del mundo. El año que viene, en 2026, en Los Ángeles, previo a la Academia Americana
tenemos el update, que es una especie de curso de 2 días para ponerte al día en la cirugía del sueño. También los esperamos. Yo soy miembro de la mesa directiva a nivel latinoamericano y necesitamos más gente de Latinoamérica en nuestro curso, en nuestra sociedad internacional. Este es el diplomado que ya mucha gente lo conoce, ya tenemos más de 10 años, tenemos 11 años con él, estamos en la generación 30 actual, con aval universitario, son 3 meses en línea, 3 meses presenciales, 1 mes en línea. Se busca primero pues encontrar la generación, gracias a Dios ya tiene mucho éxito y estamos viendo a quién apoyar, a quién no. Se manda la papelería, vemos si es aceptado en la universidad y se busca cuando nos vengan a acompañar aquí 3 meses trabajando en la clínica privada y pública. Tenemos uno internacional con la sociedad, con la Universidad de Roma. Ya ha cambiado un poco. Tú escoges cuánto tiempo quieres quedarte en cada área. Mínimo es 1 mes, puedes quedarte 2 meses en Roma, Nueva York, Monterrey, con el doctor Manuel Casale en Italia, con el doctor Ofre Jakowitz en Nueva York y conmigo en Monterrey. Ya tenemos a varios egresados de este programa y ahí están los métodos de contacto. Y si eres iberoamericano, únete a la Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Sueño, la CIBEX. Ahí está la página de internet. Es un grupo que tenemos que hacernos fuerte de Latinoamérica, Iberoamérica, habla español y habla portuguesa, Portugal, España, Brasil, Latinoamérica, estamos ahí. Somos un grupo que podemos tener mucha más fuerza si estamos trabajando en equipo. Ya llevamos varios eventos y la verdad es que si están interesados en esta área, los esperamos a la Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Sueño. Ahí está la página, pueden anexarse o pueden buscar esta información a la hora que quieran. Nos vemos en Chile, en el Panamericano de este año. Ahí va a haber el área de sueño, va a estar interesante, van a ir varios doctores muy importantes, va a haber un curso desde el 11 al 14 de noviembre en el Sheraton en Santiago, y pues ahí va a ser el arranque para nosotros después empezar con el Panamericano de Monterrey. Esta es la premisa. Panamericano de Monterrey del 10 al 13 de marzo en el Centro de Convenciones de Safra Metropolitan en San Pedro Garza García, que es un municipio conurbado de la ciudad de Monterrey. Nos vemos para que vayan separando en su agenda. Venezuela es sociedad invitada. Van a tener un 50% de descuento en su registro. Y pues esperemos tener a muchos amigos y hermanos venezolanos en Monterrey. No les voy a tener cocuy de penca, pero sí les voy a tener tequila y mezcal, que para mí creo que es un poquito más digerible que el cocuy. Y nos veremos pronto en algún lugar. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguna preguntita por ahí. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, excelente plática. Las preguntas, quienes tengan preguntas, vamos a estar por aquí leyéndolas. Mientras tanto, pues es súper necesario unificar protocolos de manejo, de tratamiento, en ese 20% que tanto nombraste, profesor. Y ahí es donde radica la importancia de cuando llegue ese paciente a la clínica de sueño, hacerle una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, hacerle su estudio de sueño si estamos sospechando que tiene el trastorno respiratorio de sueño y posteriormente hacerle el DICE. Un DICE reglado como lo aprendimos a hacer nosotros, un DICE en el que tengamos nuestro odontólogo de sueño, que podamos adaptarle un DAM si es que le está indicado. Probemos el CPAP y veamos por qué no le está sirviendo en tal caso de que esa sea la razón. Y pues así es que nosotros vamos a poder tratar de la mejor manera a ese 20% que tanto lo necesita. Claro. Sí, fíjate que es muy importante que si llega el paciente, no tratar de minimizarlo, ser muy empático con él, desde el motivo de consulta. O sea, si ustedes vienen un paciente que su motivo de consulta es somnolencia diurna, mal estado general y ronquido, pues este paciente ya te está diciendo que no va a ser tan sencillo. Si el paciente tiene insomnio, aparte, si el paciente ya usó el CPAP y se siente mal, o el paciente que a pesar del CPAP sigue con cansancio y con somnolencia,
que es algo muy común. Hay una manera de abordar a cada paciente, ¿verdad? Les digo, tener a su neurólogo, tener a su cardiólogo, a su psiquiatra, a su nutricionista, a su odontólogo de sueño, tener a su experto en insomnio, que yo le di vueltas, créanme, a muchos y que encontré la sociedad ideal ahí con Lupita Terán, que ya ha ido varias veces a Venezuela. Hay otros expertos en insomnio también que pueden trabajar con ellos. Problemas neurológicos que es muy común, de hecho es más común los problemas neurológicos del sueño que los problemas pulmonares del sueño. Entonces es más común trabajar con un neurólogo que un neumólogo. La verdad que sí, es un área apasionante en la cual hay muchísimos pacientes, créanme, muchísimos pacientes. Y aquí la situación es que se pueden escapar. O sea, pueden haber visto este día, en su consulta, pueden haber visto 3 de sueño y ni se dieron cuenta. Y eso es lo que pasa, por lo general. Entonces, la verdad que muy agradecido por el impulso de esta área de la sociedad venezolana. Siempre, de un tiempo para acá, han invitado siempre a alguien de sueño y eso, la verdad que sin tener relación, se los agradezco porque es tratar de impulsar esta área. Necesitamos más otorrinos metidos en esta área del sueño, buscar estar bien entrenados, no porque fueron a visitar a un doctor 3 días, ya son expertos en sueño, no porque le pagaron una lana a alguien, ya es un entrenamiento, eso no es ser un fellow. Eso, a mí me enseñaron que el entrenamiento debe ser enfocado, conocer al paciente desde que entra, desde que sale, cuidarlo, ver cómo va en el pre, en el postquirúrgico, ponerte los guantes. No nada más es ir a ver a alguien, tomarte fotos y decirle maestro en el internet. No, hay que invertirle. Y en este caso, no hablo directamente de nadie, sino lo que digo es que yo sé que ahorita se antoja hacerlo muy rápido, hacerlo por online. Medicina del sueño sí se puede hacer online, pero cirugía del sueño, los que han estado conmigo ya se dieron cuenta que no es tan fácil como parece en los videos. Hacer una endoscopia del sueño no es tan fácil como creen que parece ahí. Entonces, la verdad que, y no hablemos de cirugías, los esperamos. Aquí siempre va a estar abierta la puerta para los que quieran visitarnos. Igual, saludos a todos los que están ahí, los que han estado conmigo ahí en Venezuela, a los que han estado conectados. Y no sé si hay alguna pregunta por ahí, o algún comentario. Ahora, excelente charla como siempre, maestro. La selección adecuada del paciente es la clave del éxito. Agradecida por sus conocimientos. Excelente charla, doctor Lugo. ¿Qué factores predictivos de éxito quirúrgico? Ajá. ¿Qué factores predictivos de éxito quirúrgico toma en cuenta, además del índice de apnea y hipopnea, índice de masa corporal, tamaño tonsilar, anatomía? Esta pregunta es de la doctora Yolanda Requena. Sí, yo me clavo mucho en el percentil 95 del CPAP. Es bien importante para mí también ver el uso del CPAP de este paciente y qué percentil 95 usó para saber qué nivel de colapso tiene este paciente. Si el percentil 95 es muy alto, tengo que sospechar que va de la mano con el PICRIT de este paciente. Y si el percentil es alto y el PICRIT es alto, tengo que estar consciente que este paciente puede ser un paciente no candidato ideal para un probable cirugía y tenemos que estar seguros de que es un buen paciente. Entonces, el uso del CPAP para mí es muy importante, la titulación del CPAP también es muy importante para ver si este paciente es un buen candidato a cirugía. El observar el PICRIT, el percentil 95 del CPAP, que para los que no están muy familiarizados es el nivel de presión que usa un CPAP para romper la apnea de un paciente en el 95% del tiempo que usa el equipo. Entonces es una buena correlación entre el uso del CPAP y el PICRIT, ¿verdad? Todavía no hay una herramienta clínica fácil de uso para detectar el PICRIT. David Kent ya sacó un prototipo en Estados Unidos, lo vimos en el Triple S de Indianápolis hace unas semanas. Muy interesante. Vamos a tratar de echarle un ojo a eso. Todavía no es algo palpable,
pero ya se está haciendo esfuerzos para encontrar una herramienta para detectar el PICRIT de manera clínica y fácil. Presión, pues presión, lo más alto. Pues si tú ves un paciente con percentil 95 de 14, de 13, pues ya debes de pensar que este paciente ya trae algo un poquito más complicado que una simple obstrucción palatina y que con una cirugía de paladar o faringe probablemente no vas a poder corregir esto, ¿verdad? Cuando el paciente tiene de 11 para abajo, hay que ver qué está pasando, porque ahí pudieras hacer una cirugía multinivel, agregarle un poquito de nariz para bajar un poco los patrones de resistencia. Nosotros hemos bajado de 1 a 2 puntos el PICRIT con la pura cirugía de nariz, al bajar un poco la resistencia, pero no 4. En las mejores manos del mundo, una cirugía multinivel puede bajar 4 puntos de PICRIT y eso sería buenísimo. Pero sí tenemos que estar seguros que este paciente es ideal. Una de las cosas que nos dicen mucho los colegas que vienen con nosotros aquí es que ellos creían que iban a ver a puro paciente pasado de peso y se sorprenden de ver tanto paciente delgado que viene con apnea del sueño y que nadie los atiende y que alguien les dijo que se quitaba con quitar la campanilla o hacer una cirugía de nariz. Y eso es lo que mucha gente se observa aquí cuando viene con nosotros una temporada a la clínica, ¿verdad? Entonces, sí tienen que estar seguros de ver qué está pasando. Otro es el uso de medicamentos. Si el paciente está usando muchos medicamentos para dormir, tienen que tener un poco de cuidado, tienen que destetarlo, tienen que mandarlo con su experto en tratamiento médico para el sueño, tratar de destetarlo. A nosotros nos han caído pacientes con 4 benzodiazepinas al mismo tiempo, 4 al día de diferentes marcas. O sea, hay que tener cuidado con eso porque es un problema severo, ¿verdad? Si tenga alguna otra duda. Experiencia en correlación de PICRIT, titulación de CPAP durante el DICE. Sí, es lo que había comentado. O Ah. sea, todavía no hay una herramienta clínica Sí. correcta y palpable, pero se sospecha porque tiene una relación directa. Obviamente, el PICRIT se tiene que manejar de otra manera, pero se puede sospechar cuando vemos un paciente con una presión alta al uso del CPAP. O que este paciente está usando un BiPAP, que es una apnea compleja. Las apneas complejas tienen que tener cuidado antes de empezar a operarlas. O sea, un paciente que tiene combinación de apnea mixta, apnea central, apnea obstructiva, y van a querer hacerle cirugía, pues nada más le van a quitar las apneas obstructivas y van a quedar las centrales. Y eso también es algo muy común que ocurre, que a un paciente lo operaron, pero no se fijaron que el paciente tenía un alto porcentaje de apnea central, o un paciente que tiene trastornos del movimiento o desorden involuntario de las extremidades que causa fragmentación de sueño, que no es muy común, pero que también ocurre. Pero lo que sí es común es el síndrome de piernas inquietas y que pues al parecer creen que con una cirugía va a mejorar, ¿verdad? Nos ha tocado mucho ese tipo de pacientes que llegan medios enojados porque los operaron, les dijeron que les iban a quitar el problema de sueño y resulta que era otro tipo de alteración de fragmentación de sueño. Acuérdense que el arte de detectar un paciente con apnea obstructiva del sueño es que tenemos que descartar las causas no respiratorias de fragmentación de sueño, que aunque no son tan comunes como las anatómicas, sí nos aparecen en esos pacientes que en ocasiones están roncando y que parece que no tienen ningún otro síntoma, ¿verdad? Por eso es tan interesante y por eso es tan apasionante el área de sueño, porque es muy retadora. Es muy retador el paciente. Yo digo en broma que regresamos a ser médicos porque nos tenemos que enfocar mucho en desórdenes neurológicos, respiratorios, anatómicos, hablar el mismo idioma de los maxilofaciales, el crecimiento orofacial, enfocarnos al área pediátrica, operar niños, operar pacientes pediátricos. Es un área extremadamente retadora que por eso nos gusta y por eso al parecer hay personas ahí que nos siguen la corriente y que yo le he seguido la corriente a ellos para meternos en esta área tan apasionante, ¿verdad? Por aquí hay otra pregunta. ¿Porcentaje de pacientes en su experiencia que opera para optimizar el uso de CPAP y qué nivel aparte del nasal es el más afectado en estos casos? Sí,
Como decía, ahí ya no entra el 20%, ahí es más. De hecho, la optimización de CPAP es extremadamente común, una de las cirugías que más practico. De hecho, yo les puedo decir que la mitad de mis pacientes que usan CPAP van a terminar por lo menos en reducción volumétrica de cornetes para mejorar esa inflamación o edema secundaria al uso del CPAP que tienen los cornetes cuando un paciente tiene cierta tendencia a tener rinitis, que es muy común. Reducir los cornetes para reducir la resistencia respiratoria es algo muy común. La cirugía de nariz para optimizar CPAP también es una de las cirugías que más practicamos. ¿Y qué otro nivel causa alteración en el uso del CPAP? Es la epiglotis. Y sí, aunque no es lo común, sí hemos hecho resecciones parciales de epiglotis para que el paciente regrese a su CPAP. En ocasiones, pacientes que no son muy buenos candidatos a cirugía multinivel y que tienen que usar el CPAP y que ya llevan varios cambios de tecnología, de algoritmos. Estamos viendo que el epiglotis es la causa de que el paciente necesite diferentes presiones y diferentes equipos, y al hacerle una resección parcial de epiglotis, estos pacientes ya pueden mejorar el uso de su CPAP. Entonces, sí es importante evaluar bien a este paciente y ver si se le requiere hacer una optimización de CPAP, que es una de las cirugías que más practicamos. De hecho, de las más comunes que hacemos aquí. Por aquí la doctora Betania Pérez. Muchas gracias por su charla, doctor. En pacientes con amígdalas grado 3 o 4, ¿hay algún factor que nos ayude a predecir si el retiro de las mismas aumentará el colapso retrolingual o cuál es su experiencia al respecto? Fíjate que ese es un comentario muy interesante porque eso aplica más en los niños sindromáticos. Se ha visto que los niños con Down, que tienen una pérdida de la flacidez de la pared lateral, les quita las amígdalas y empeora el cuadro obstructivo. Entonces, ahí pues la indicación por lo general puede ser una amigdalatomía, o sea, dejar un poco de tejido y no quitarlas todas. Es un poquito controversial, pero se ha visto que cuando el paciente tiene mucha hipotonía faríngea, cuando el paciente vemos que es un paciente que no tiene mucha tonicidad, ahí pues buscamos más darle un poquito de refuerzo a la faringe con terapia miofuncional y ver cómo nos va. Por eso a casi todos los pacientes los mandamos a terapia postquirúrgico, pero bueno, paciente con amígdalas grado 4 o grado 3, tenemos que ver en la endoscopia de sueño si es un paciente con una obstrucción. Eso se ve en la hipofaringe. Cuando vemos que el colapso es completo y vemos que es a expensas de las amígdalas, pues podemos mejorar con la amigdalectomía. Pero en ocasiones, cuando sacamos la amígdala y vemos el músculo palatofaringeo súper delgadito, súper débil, ahí ya nos estamos dando cuenta que algo puede pasar con ese paciente, ¿verdad? Entonces, desde entonces, si ustedes ven eso, pues ahí se recomienda no nada más quedarnos con la amigdalectomía, sino también hacer un tipo de faringoplastía ahí preservativa para que nos vaya bien, ¿verdad? Aquí nos hablan sobre la experiencia de pacientes con labio paladar hendido y la faringoplastía. Bueno, es que aquí hay que corroborar que la faringoplastía, su origen de la faringoplastía avanzada es precisamente los pacientes con labio paladar hendido. Las técnicas avanzadas que hay aquí, que nosotros hemos estado realizando, están basadas en los trabajos del doctor Orticochea, que es un otorrino de origen uruguayo que se fue a vivir a Colombia, que es un cirujano plástico, no era otorrino, perdón, era un cirujano plástico, y este doctor hacía reconstrucciones de faringe, de labio paladar hendido, disecando el palatofaringio y mandándolo a la línea media. De ahí, muchos que hacen cirugía faríngea, entre ellos el doctor Cajali, el doctor Kenny Pang, basaron su experiencia en el trabajo del doctor Orticochea. Entonces, obviamente, un paciente con apnea obstructiva del sueño y labio paladar hendido no es un paciente ideal para hacer una faringoplastía. ¿Por qué? Porque o vas a decidir hacer una faringoplastía para cerrar el labio paladar hendido, o vas a hacer una faringoplastía para corregir la apnea, que en ocasiones no es causada por tejido blando, sino por el defecto en la línea media que tiene este paciente, ¿verdad? Entonces, faringoplastía para apnea obstructiva del sueño y un paciente con labio paladar hendido no está muy bien indicado, que digamos. Tenemos que buscar otro tipo de etiología de la apnea obstructiva del sueño, ¿verdad?
Por aquí la Bueno, doctora Yolanda de nuevo. Ujú. sí, aquí estoy leyendo la pregunta sobre el déficit transverso. Pues sí, ese es uno de los grandes situaciones controversiales con los maxilofaciales, en este caso los maxilofaciales que no son médicos, los maxilofaciales que son odontólogos. Cuando trabajamos con maxilofaciales que son médicos, en este caso europeos, ellos sí tienen en su herramienta el hacer, y los americanos, hacer corrección del déficit transverso en pacientes con anorexia del sueño. Tan así que las últimas modificaciones de SARPE pues están ahorita en Estados Unidos. En cuanto al DOM, que el doctor Stanley Liu reportó en Stanford, hasta las nuevas de UPenn, que están reportando en Pensilvania, están haciendo manejo de déficit transverso. En este caso, es la última frontera de la cirugía de nariz. Entonces, los rinólogos operamos techo de la nariz, operamos pared lateral, operamos línea media, operamos coanas, operamos porción anterior, operamos punta, válvula, nos falta el piso. El piso es la última frontera en la nariz y pues la verdad que es del otorrino y vamos a tener que tomar ese reto de hacer cirugía para corregir el déficit transverso, en este caso con las herramientas que ya conocemos, el piezo, el endoscopio, podemos hacer este tipo de cirugía. Ese es el siguiente reto que tenemos en el Fellow, meter la cirugía correctiva para déficit transverso en nuestro armamentario quirúrgico. La posición lingual obviamente tiene mucho que ver y obviamente tenemos que ver exactamente qué estamos haciendo. En este caso, trabajar mucho con otorrinopediatría. Todavía tenemos mucha resistencia, en este caso, en los grupos de otorrinopediatría a hacer dices, a meter sueño en sus temas, en sus congresos, pero obviamente tenemos que seguir enfocando nuestras baterías al manejo de la amniosis del sueño pediátrico, ¿verdad? Y eso es muy importante porque todo lo que se puede hacer en el paciente pediátrico va a corregir en un futuro las preguntas que me está haciendo aquí la doctora Yolanda. Paciente con déficit transverso por su respiración oral, una mala posición lingual por la misma, un manejo de mordida patológica, un overjet complicado. Todo eso puede haber sido corregido por una buena cirugía faríngea, una buena cirugía amigdalina, que se le envía a expansión maxilar rápida. La gran mayoría de los otorrinos creemos que con la pura cirugía amígdalas y las adenoides ya curamos al paciente y ya terminamos nuestro trabajo. Y ese es uno de los errores más comunes del otorrino, pensar que con la pura cirugía amígdalas y los adenoides ya terminamos y tenemos que dar el último paso, que en este caso este paciente con paladar ojival, paladar alto, se tiene que enviar al ortodoncista para que le den su manejo del paladar, su expansión maxilar rápida, que es el acompañante ideal. Pero bueno, eso ya es para un tema de apnea de niños, que también es muy común y que vale para hacer hasta un curso, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor. De verdad que muy clara, muy precisa la charla del webinar y estuvo muy bien. Gracias, doctora Elisa. Gracias a todos por acompañarnos en este día. Y bueno, agradecidos, por supuesto, por la oportunidad que nos va a dar en el Congreso Panamericano 2027. Y Pronto. antes de despedirme, Ajá. quiero aprovechar de invitarlos a participar en el precongreso y al séptimo congreso triológico de nuestra hermana sociedad, la Sociedad Venezolana de Rinología y Cirugía Facial. Se llama Más allá de la vía aérea y pues ya que estamos acá, es una oportunidad de seguir o de iniciar la formación en los temas apasionantes que ya sabemos de medicina y cirugía de sueño. Vamos a contar con la participación de nuestro invitado internacional, el doctor Ronaldo Tames de México, bajo la coordinación de la doctora Raquel López. El taller va a contar con un programa teórico y práctico con modelos anatómicos. Si están interesados, se pueden comunicar directamente con la doctora Raquel. Sí, sí, buenísimo. Bueno, Entonces, este fin de semana estamos de congreso. muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Elisa. La verdad que muy contentos. Gracias a Ojalá ti, nos veamos maestro. pronto y pues buenas noches y nos veremos rápidamente en algún lado por ahí en estas vueltas. Gracias. Buenas Saludos. noches. Hablamos.